Entonces, pues podemos comenzar si quieren la lectura. ¿Quieres empezar? A ver, vamos a ver. Eh, Tere, ¿tú levantaste la mano? ¿Quieres empezar, Tere? Sí, por favor. Entonces, cuando tengan algún comentario, vamos parando así Perdón, por perdón, párrafos. tuve un Sí. lapsus de sonido. Ah, bueno. El primer párrafo, hasta intelecto. Sí, hasta intelecto Ah, vemos si hay algo y si no sigues ya hasta conceptos y ya. sí, gracias. Ajá. Capítulo 7, Tratado de la Metáfora. Henos aquí. Finalmente hemos llegado, paso a paso, al más alto culmen de las figuras ingeniosas, comparada con la cual todas las demás figuras, hasta aquí presentadas, pierden su valor, siendo la metáfora el más ingenioso y agudo, el más peregrino y admirable, el más deleitable y útil, el más facundo y fecundo parto del humano intelecto. Okay. Bueno, sí, si quieren, seguimos. Nada más hago un comentario para introducir esto. Bueno, es interesante justamente porque por fin llegamos a la metáfora. Es una de las grandes figuras del barroco. Entonces, vamos a ver cuáles son esas definiciones que tienen que ver justamente sí con Aristóteles, pero y que traen a Horacio, por ejemplo, lo discutíamos alguna vez con Fernando sobre lo útil y deleitable, ¿no? Entonces va definiendo por pares lo peregrino y admirable, lo facundo y fecundo, el juego de palabras, y bueno, ahí viene a definir también qué es eso, qué es lo ingenioso. Entonces sí, gracias, Tere. Si alguien más quiere comentar algo, Fernando o alguien más. Sí, Sí, aprovecho para la gente sí. que no estuvo con nosotros desde el inicio. Vimos durante las páginas anteriores aquellas figuras retóricas, por llamarlas de algún modo, que corresponderían a lo que actualmente se le llama, por lo general, figuras más bien como de construcción. Ajá, y ahora vamos a Ujú. pasar a la metáfora que tiene más bien que ver con el pensamiento. Ya vimos fonemas, ya vimos, ¿qué otra cosa? Estaba así bien evidente. Bueno, varias particularidades que tenían que Ujú. ver sobre todo con la forma de las palabras. Y ahora finalmente estamos entrando a este punto que es la metáfora Ujú. y recordarán los demás que también en varias partes del texto se menciona que el más alto culmen de esta posibilidad creativa del ingenio es la metáfora. Ujú. Y vale mucho la pena pues recapitular en esto, porque cuando uno revisa la poesía posterior, sobre todo, bueno, poesía romántica o poesía neoclásica, parece que la intención era desprenderse de la metáfora, como que el lenguaje metafórico es un lenguaje oscuro y por lo tanto tiene que ser rechazado porque, entre otras cosas, más allá de la claridad, está relacionado con este pasado del que se quieren desprender. Y aquí lo curioso es que, bueno, no lo curioso, lo evidente más bien, es que Emanuele Tesauro va a partir poco a poco a hacer una definición de la metáfora y después iremos viendo los distintos tipos de metáfora que él identifica. No hay que pedirle a Tesauro que piense igual que la Beristain. O sea, él estaba tomando la retórica desde otro punto de vista y sí digo, antes del formalismo ruso las cosas eran muy distintas. Y lo que vemos acá es que varias figuras quizá que dentro del Ausberg y de los estudiosos de retórica post-formalismo y post-estructuralismo reciben un nombre. Para Tesauro, varios de estos conceptos van a estar encajados en el ámbito de la metáfora. Así que quizá haya un par de cosas que nos salten a la vista, pero creo que él es muy claro en su explicación y nos dice por qué y en qué partes que está incidiendo el juego metafórico, la traslación, ¿no? El traslado de un concepto a otro mediante un punto de conexión. Y ya, eso es todo. Sí, sí, sí. Gracias, Fernando. Es muy pertinente esa introducción porque creo que ya nos pone en cuestión de lo que viene, ¿no?
Entonces, seguimos leyendo, Tere, si quieres, unos párrafos más y ya les Sí. dejo. Muy ingenioso en verdad, puesto que, así como dijimos, el ingenio consiste en reunir las nociones remotas y separadas de los objetos propuestos. Este, justamente, es el oficio de la metáfora y de ninguna otra figura, por lo que, trayendo a la mente únicamente la palabra de un género a otro, expresa un concepto a través de otro muy diferente, encontrando la igualdad en cosas desiguales. Por lo que concluye nuestro autor que formar metáforas es trabajo de un ingenio perspicaz y muy ágil. En consecuencia, ella es la más aguda de todas las figuras, mientras que las otras se forman casi gramaticalmente y se detienen en la superficie de la palabra. Esta, reflexivamente, penetra e investiga las más abstrusas nociones para conjuntarlas, y donde aquellas visten los conceptos de palabras, esta viste las palabras mismas de conceptos. Sí, seguimos, Tere. Si quieres, acabamos hasta representado. Ajá. Entonces, entre todas las demás, ella es la más peregrina por la novedad de la ingeniosa conjunción, sin cuya novedad el ingenio pierde su gloria y la metáfora su fuerza, por lo que nos advierte nuestro autor que la metáfora requiere ser parida por nosotros y no por otra cosa, como pretendido parto toma del préstamo. Y de aquí nace la maravilla, mientras que el ánimo de quien nos oye, sorprendido por la novedad, considera la agudeza del ingenio representante y la inesperada imagen del objeto representado. Sí, Si gracias. ella, Hasta ahí, Tere, si quieres. perfecto. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? ¿Vio algo? ¿Todo bien de aquí? ¿Sí? No, bueno. Nada más, sí, Fernanda, ¿quieres decir algo? Sí. En este último párrafo, Uh-huh. bueno, estoy viendo el italiano. Sí, sí. Creo que se comieron un sola, la sola metáfora, Ajá. que A ver. Ajá. Donde dice Autor Yaquinas. que requiere que la metáfora, no, autor Aquí. que la metáfora, ajá. Ajá. Bueno, ahí hay un sola que no sé, creo que es importante, ¿no? Que la sola metáfora. Sí, podría, o sea, no sé qué piense Fernando, si poner como más enfático por, ¿no? O sea, Sí, como sí, diciendo sí, que es la única. Uh-huh. exacto. Ujú. Aquí lo agrego y luego a ver, que la sola metáfora requiere, ajá, Ajá. que no me encanta como traducción la sola metáfora, pero ya encontraremos algo. No se preocupen, pero gracias, Fernanda. Sí, es Ajá, importante sí, poner sí se me hizo. El énfasis. sí, en que hay una característica única que tiene la metáfora. Uh-huh. Sí. Única, exacto. Ujú. Podría ser, por ejemplo, que sí, únicamente la metáfora, ¿no? pues sí, que únicamente la metáfora requiere. Sí, pues Pero funcionaría. pareciera que las otras figuras no son paridas por nosotros. Que la Es que si dice... que sola la metáfora requiere ser parida por nosotros. Ujú. Sí, pues no sé, creo que sí tiene sentido lo que dice Sharon. Sí le da esa cualidad, pero tal vez pueda dar a un equívoco también, ¿no? Pero bueno, lo podemos... O tal vez Sí, si lo que la ponemos metáfora es la después, única que, por ejemplo, la metáfora es la única que requiere, etcétera, etcétera. Es la única que requiere. Ajá. Ajá, más que sola la única. Uh-huh. Ujú. Ok. Y sobre esto digo, es relevante porque no solo es el hecho de hacer una metáfora, para el barroco hacer una metáfora justamente lo que dice aquí arriba, juntar cosas totalmente disímiles y volverlo metáfora, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay metáforas muy del barroco entre
una piedra y una flor, ¿no? Y hay que buscar el punto de unión que engarce tanto la piedra y la flor. Entonces, por eso habla de maravillar también. El hecho de admirar y maravillar era constantemente buscado por estos autores, y por eso tenemos a un Góngora del que hablamos la vez pasada, ¿no? Que podría haber sido oscuro con todos los conceptos y generó tanto debate alrededor de su poesía, justamente por esta búsqueda del concepto más agudo a partir de cosas tan disímiles que hasta el decoro, según sus detractores, se podía perder, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante que tanto Tesauro como otros autores jesuitas de la época, como Gracián, estén planteando esto como la base de esta poesía de la época, ¿no? Entonces, bueno, por fin llegamos como al hueso, que es justamente esto dentro de la esfera, digamos, del ingenio. Entonces, seguimos. Si no hay más comentarios. Bueno, entonces, ¿puedes leer, por favor? Gracias, Tere. Luz, si ella es tan admirable. Espera. Ajá. Si ella es tan admirable, conviene que sea igualmente jovial y deleitable, puesto que de la maravilla nace el deleite, como experimentas con los repentinos cambios de las escenas teatrales y con los espectáculos irrepetibles. Que si el deleite que nos ofrecen las figuras retóricas procede, como nos enseña nuestro autor, del deseo de las mentes humanas para aprender cosas nuevas sin esfuerzo y muchas cosas en pequeño volumen. Ciertamente más deleitable de todas las otras figuras ingeniosas será la metáfora, que alzando al vuelo en nuestra mente de un género a otro, nos hace entrever en una sola palabra más de un objeto. Por eso, si tú dices Prata o Buena Sunt, no representa más que el reverdecer de los prados, pero si dices Prata Rident, como dije, me harás ver que la tierra es un hombre animado. El prado es el rostro y la amenidad es la alegre sonrisa. De modo que en una palabra se aprecian todas estas nociones de géneros diferentes. Tierra, prado, amenidad, hombre, alma, sonrisa y alegría. Y recíprocamente, con movimiento veloz, observo en el rostro humano las nociones de los prados y todas las proporciones que pasan entre sí, que en otro momento no llegué a observar. Y esta es la veloz y fácil enseñanza de la que nace el deleite, pareciendo a la mente de quien escucha ver en una palabra sola un teatro lleno de maravillas. ¿Digo? Sí, nada más, creo que esto lo habíamos comentado, Fernando, que iba a ir lo de teatrales justamente para que diera entre corchetes, porque eso no viene, No viene. ¿no? Sí, no, lo leí por un poquito. Y teníamos la duda de que si lo dejábamos nada más como repentinos cambios en las escenas, no se entendiera que se trata de la escena teatral. Yo Ok. tengo Ajá, sí, Sharon. solo un comentario. Cuando dice de esta manera que todo viene en una sola palabra, aparecen todas las nociones de géneros diferentes y esto. En italiano dice paroleta y me parece interesante que, bueno, se mantenga el diminutivo precisamente para mostrar esta característica de la brevedad, de lo conciso, de lo, vamos, de cómo precisamente se concentra, es como diciendo, en esta palabrita está todo, ¿no? Entonces creo que es importante mantener el diminutivo en esta. Ok, solo déjame encontrarlo. ¿Dónde es, Sharon? Y yo Ajá, déjame. Si lo tienes en italiano, dime la línea. Sí, es en la línea, ahora te digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la 11, tal que en una paroleta. De modo que en una sí, palabra se aprecian, entonces aquí en una palabrita, ¿será? En una palabrita, sí se puede. Ya. Aquí yo lo corrijo, ¿eh? Sí, es como en la mínima sí, o sea, está unidad, recalcando ¿no? esta.
A ver, aquí tengo dos posibilidades. Podríamos traducirlo como en una palabrita con el diminutivo o podríamos decir que en una simple palabra. O en una breve, pequeña palabra. Es que Bueno, una pequeña palabra. Y simple simple ya nos da- Ajá. podría confundirse un poco después con Ok, en una breve palabra, Ajá. sí, podría ser o palabrita. Bueno, ya luego decidimos, pero ya vimos que hay que hacer algo aquí. Perfecto, seguimos entonces. Ok, bueno. Solo una pregunta. Sí. Antes, o sea, de maravillas donde me quedé, y esta es la veloz y ok. fácil enseñanza. Aquí. ¿Esta no lleva acento? O sea, es una duda, A ver no dónde sé. estamos. En Y el- esta sí, pero también hay que preguntarnos, sí, dijimos que íbamos a respetar, no como la Ajá, RAE, ¿no? sí. Ajá. La Entonces, forma vieja. sí. Por eso digo. Sí, oye, Luz, Eh, pero ando con 5 cosas al mismo tiempo. Dime en qué línea de la página 267 está, del texto en español. la tercera línea. Pero O sea, de la segunda de la segunda página, página, sí. que Sí, en la sería segunda la página es la tercera. 11, 12, 13, 14, la 14. Ya, perfecto. Ah, Ya está. Gracias. Bueno, Sí, continúo. ajá, hasta antes de esa página y ya si quieren cambiamos. Ajá. No menos útil. Ok. No menos útil para los oradores que deleitable para quien escucha es la metáfora, porque ella a menudo socorre oportunamente la mendicidad de la lengua, y a falta del vocablo propio, lo suple necesariamente la metáfora, pues aunque quisieras decir con las palabras propias vites gemant, las vides germinan, y sol lucem spargit, el sol esparce luz, no sabrías. Por lo que bien observó Cicerón que las metáforas eran como el atuendo, que encontradas por necesidad, sirven también de gala y de ornamento. Pero además de eso, ¿qué instrumento retórico fue más adecuado para alabar o vituperar, para engrandecer o disminuir, para aterrar los ánimos con la seriedad o disolverlos en carcajadas con la comicidad? De una misma fuente, Simónides recaudó dos metáforas contrarias sobre el mismo sujeto. Con una formó una invectiva y con la otra un panegírico, en una sola palabra. Por eso, cuando le rogaron que compusiera una alabanza sobre las mulas que ganaron los Juegos Olímpicos, respondió: ¿Y qué quieres que diga en honor de las hijas de una asna? Pero cuando la petición vino acompañada de una buena suma de plata, a aquel grato sonido heroicamente cantó: Salvete decorum ventipedium filiae. Así, encontrándose bajo el mismo género de la blancura, la plata y el esputo, aquella noble vil, el poeta italiano, Tommaso Stigliani, magníficamente llamó la nieve de nuestros Alpes tierna plata, y el poeta latino juguetonamente la llamó esputo de Bóreas. Ujú. ¿Hasta ahí o sí? Ok, nada más dos cosas. Sí, Sharon. En la anterior, Dios, me acabo de perder. Ya, cuando se inició la parte, dijeron en útil y Ajá. dice giovevole en italiano, Mm. o sea, es el Sí. deleitable. Oye, no, es que aquí Sí. hay un asunto. Sí, es que esto ya lo Tiene una cuestión. tratamos, sí, porque está Sí, utilizando igual que acá. joviale, que sería como jovial, lleno de vida, ameno, deleitable, y giovevole, pero en su acepción de que presta utilidad. Ok, vale, ya. Ajá. Sí, vean en el primer párrafo justo tuvimos Sí. la discusión entre deleitable y útil y consideramos que era más pertinente por todo lo que hay detrás del horaciano, ¿no? Ujú. Entonces, por eso quedamos en dejar también Sí. en donde apareciera esa traducción. Sí, perfecto, sí tienen ya. Ajá. No, y aparte se está refiriendo a los retores, Ajá. que precisamente están con la parte de la utilidad. Claro, y es como lo doble, ¿no? Sí. Deleitable y útil, y entonces va a hablar justamente de eso. De la parte útil. Ok, y bueno, después en esa misma dice,
un vocablo propio necesariamente de la metáfora, y en italiano dice la traslación, la traslato. Sí, también eso, a ver, comento primero lo del giovevole. Él está utilizando dos palabras que se parecen mucho y es un juego para él, acústico, ¿no? El de Porque es joviale, ajá. giovevole. Lamentablemente en español no se puede hacer este mismo juego. Ajá, en italiano sí se podía y ya se entiende que él utilizó estos dos términos que al final significan útil y deleitable, pero en italiano sí se logra encontrar algo que se parezca por aliteración. Y en este caso en específico, Sharon, sí es cierto que es un traslado, pero está utilizando aquí la palabra traslado con la idea de metáfora, y poner transposición o poner traslado nada más, nos pareció que quedaba un poquito corto. Ajá, Y si por se eso es que se... mantiene como como la translatio, o sea, figura de traslación, es que me Sí, parece sería que, eso. o sea, me parece que al final de cuentas cuando, o sea, no la llama metáfora por algo. En realidad al decir que es traslación, está precisamente haciendo hincapié ya en la figura, o sea, la está describiendo de cierta forma. Bueno, para ahondar un poco a lo que decía Fernando, habíamos revisado el latín y, bueno, Íñigo justo notó que en la versión de latín se estaba utilizando translatio, Translatio, claro, porque ajá, justamente para usar metáforas, o sea, sustituía en todos los casos, o sea, entonces ajá. decidimos que para que no hubiera pierde, pero bueno, es interesante lo que planteas porque aquí no sé si él esté utilizando otra palabra para metáfora y aquí está poniendo traslatio, Es que entonces en podríamos italiano está considerarlo. utilizando translato, il translato. Y después cuando vuelve, y para metáfora siempre Usa traslata. metáfora. Ah, metáfora. Entonces, por eso me parece que no está, o sea, sí, efectivamente se está refiriendo a la... Claro, pero hacer ese matiz Exacto, o sea, trasladar un ese significado a énfasis otro. Uh-huh. de lo está definiendo de cierta forma, o sea, no nada más está diciendo la metáfora, está Ajá. diciendo esta figura de traslación. Sí, se nos fue Fernando, creo. Sí, ¿no? Ya no está. Ah, Pues estoy de acuerdo contigo, digo, podemos dejarla ahora que vuelva Fernando. Lo habíamos discutido justo eso y decimos metáfora, pero creo que tienes razón. Si él está usando dos definiciones, podría mantenerse matiz de traslado, ¿no? Literal, o sea, sí, claro, o sea, está... de un paso a otro. Entonces, pues, ¿y qué otra cosa tenías, Sharon? Lo podemos dejar. No, bueno, ya era la pregunta de lo útil que tiene, o sea, sí, no estoy totalmente de acuerdo, que sí, efectivamente es un juego por parte de Tesauro, De tesauro. y es precisamente para mantener el binomio de Horaciano, de lo útil y lo deleitable. Uh-huh. Sí, sí. Y yo creo que, por ejemplo, si quitáramos la palabra metáfora y le pusiéramos necesariamente la traslación o algo así, estaría dando la idea de metáfora. O sea, creo que son como sinónimos, pero bueno, podemos respetar un Y poco ese además otro. está que lo ponga justamente en la parte de lo útil, la traslación, Ajá. también es como muy interesante, o sea, no tanto la figura poética, sino la figura retórica. Uh-huh. De hecho, Sí, sí, sí. tiene muchos matices ahí. Sí, la figura de traslación. Uh-huh. Bueno, pues vamos a dejarlo marcado para ahora que vuelva Fernando. Y si quieren, seguimos leyendo en lo que él vuelve. Vamos a marcarlo con otro color mejor. No, Sí, esto ya lo usó. En verde. Amarillo a lo mejor. Creo En que verde amarillo le ya. gustaba a él para Para identificar. marcar, bueno, lo Ajá, marca. bueno, no tanto sino subrayarlo. Sí, dice Fernando que va a cambiar de laptop porque lo sacó. Entonces, bueno, vamos a marcarlo. Ahí está.
Entonces, bueno, entonces seguimos. Nos quedamos aquí. Ah, bueno, una pregunta también para ustedes. Habíamos discutido el cambio esputo por escupido, o sea, el participio. Entonces decidimos dejar esputo porque, digo, es la designación para hablar de algo que alguien escupe. Entonces, aunque no sé si se pierda ese carácter más vulgar del concepto, pero bueno, por eso quedó este esputo. Justo. Ujú. Bueno, entonces si quieren, seguimos. A ver, Fernanda. Gracias, Luz. Seguimos con Fernanda. ¿Sí? Sí, creo que nos quedamos aquí, pero... Ajá. Ujú. Ok, pero ¿qué facundo discurso de voces propias podría expresar los inexpresables conceptos, sentir las cosas insensibles y verlas invisibles como la metáfora? Como si tú dijeras, aquel tiene hábitos dulces, aquel tiene un espíritu hirviente, este tiene un ingenio duro, alma negra, pensamientos turbios, precipitosas deliberaciones. Ahora tú, explica estos conceptos con palabras propias que den mejor significado. Por lo tanto, si confrontas las palabras metafóricas con todas las demás ingeniosas que se han dicho, verás que las metafóricas más resaltan y más punzan, más expresan y más se imprimen. Trata de dar figura a la voz álbum, y de propia y, bueno, blanco, y de propia y vulgar trata de hacerla peregrina e ingeniosa. Ciertamente, con la palabra arcaica puedes llamar algo alpum, tomándola del viejo lacio, con la extranjera leucon, tomándola del griego, con la derivada albitudo, blancura, recibiéndola de Plinio, con la mutada albium, como se llama Inglaterra, con la compuesta albicolor, de color blanco, con la finta mubla y finalmente con la metafórica niveum, niveo, palabra mucho más aguda e ingeniosa que todas las demás. Ajá, aquí teníamos un problema también y lo comentamos con Fernando, porque no encontrábamos esta mubla. O sea, hablar de una palabra fingida como mubla, no sé si alguien tenga, lo vamos a investigar más profundamente, pero bueno, lo pregunto por si alguien tiene noción ¿Cómo de está? esto. Ah, ok. Ajá. Pinta, la fingida mubla. Oh. Bueno, es Me algo que nos recordó cuesta. a Nívola, pero no, ¿verdad? Sí, Es un no poco creo. después. Bueno, puede descender de ahí a lo mejor, pero... Sí, sí. O a lo mejor finta como inventada, no sé si a eso se refiere. Puede ser, puede ser. O sea, Sí, sí, fingida. claro. Sí, sí. Sí, de fingere, ¿no? Ujú, Sí. De ujú. inventado. Entonces Totalmente. no sé si sea, ahora que vuelva, Fernando no ha regresado, ¿verdad? Em, Preguntar si, no sé cómo vean ustedes, si mejor en lugar de finta, porque para nuestro castellano a lo mejor significa, Sí, o puede del dar fútbol, ¿no? equívocos, ajá, poner Fingida. fingida o Fingida. inventada, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, vamos a marcarlo. Ahí. Sí, Fer, sigue, gracias. Si no hay algo, si alguien quiere decir algo, levante la mano de ahí o diga algo con la voz para que podamos oírlo, porque no veo a todos. Entonces, por favor. Ujú. ¿Puedes bajarle, por favor? Y ya leímos esto, ¿verdad? Ujú. La misma diferencia observarás en la senda de un discurso. Escucha un duelo de villanías en el ridículo campo de batalla de una escena, entre dos campeones igualmente invictos en las bribonerías, Tóxilo y Dórdalo, aquel esclavo, este Lenón. Tóxil. Eo tum Lenonium, comixtum coeno, sterquilinium publicum, impure, inhoneste, iniurie ilex, labes populi, pecunia accipiter, avide atque invide, procax rapax trahax, trecentis versibus, tuas impuritias traluqui nemo potest, tenesis argentum, etiam tu argentum tenes, possum te facere ut argentum accipias, lutum. A este encomio respondió Dórdalo por las rimas. Vir sume populi, stabulum servitricium,
scor- scortorum liberator, subiculum flagri, compedum contritor, pistrinorum civitas, perenniserve lurco edax furax fugax, cedosis mihi argentum, da mihi argentum impudens, possum ate exigere argentum imquam cedo. Tú no sabrías a cuál de los dos dar la palma, ni de la nequicia ni del ingenio. Nequicia. Bueno, ves aquí una mezcolanza de voces propias y peregrinas, puesto que impurus, inhonestus, avidus, impudens, invidus son palabras propias. Perenniservus es una hermosa palabra compuesta, es decir, pereniter servus. Lenonium, edax, furax, fugax son palabras derivadas. Lurco y procax, de los verbos lurco, lurcas y proco, procas, son palabras arcaicas y derivadas a la vez. Injurus e ilex son palabras compuestas y arcaicas. Impuritia y traloqui son palabras derivadas y también nuevas. Todas las demás, escritas con mayúscula, son metafóricas, las cuales, al ser más ingeniosas y agudas, punzan mejor la carne viva, y al ser más nuevas y peregrinas, deleitan más. Bueno, hasta aquí vemos que cómo da tanto énfasis que me llama la atención. Sí, ¿querías decir algo, Fer? No. Llama la atención justamente esa apreciación o relevancia por gusto más bien por la novedad, ¿no? Entonces, siempre va a dar mucho más valor a esas palabras, a los neologismos. Las Y nuevas. lo vamos a ver en esta poesía y en la prosa también, que conforme lo que decía de las fintas, ¿no? Las fingidas, conforme más se inventen con, eso sí, con etimologías, pero bueno, haciendo la nueva, pues más puede sorprender al lector o al público lector, ¿no? Y bueno, a mí me encanta esto porque hace mucho énfasis precisamente en esta metáfora de la punta, de lo que punza, ¿no? Lo que punza la carne, cómo punza este tipo de palabras. Sí. Y me llama mucho la atención porque precisamente, bueno, es que en las poéticas que revisaba, precisamente, o sea, el cambio entre estas poéticas españolas de principios del siglo XVII, en donde se mantiene, o sea, está presente la metáfora de la agudeza de la punta, pero es para penetrar en la res, no tanto para crear precisamente estas palabras peregrinas que punzan o sea, la huerva, ¿no? Prácticamente. Sí. Entonces, precisamente, ¿cómo se traslada esta metáfora de la res a la huerva? Y es simplemente fascinante. Del asunto a la palabra. Exactamente. Y algo que ya en Carrillo se empezaba a ver, pues ya prácticamente aquí ya está totalmente desarrollado. O sea, esta traslación que incluso implica la causa final y evidentemente esto de el deleite y lo útil. Sí, es interesante porque tú que estás revisando y tienes fresco esto de las poéticas, pues que se ve ese desarrollo y hasta dónde llega justamente llevar a un extremo esto, ¿no? Está el planteamiento en estas primeras del siglo XVI, pero de repente viene esto como exigir más y más ingenio, ¿no? Más y más agudeza, ver como tú dices, esa traslación del asunto a la palabra. Entonces, bueno, sí es incluso que él precisamente, o sea, Tesauro y esté considerando el escenario del teatro, que era algo que reprobaban las poéticas en hispánicas, las primeras poéticas, y decían, ¿no? O sea, precisamente porque el teatro era donde más se estaba mostrando este deseo por innovar, maravillar al público, por obvias razones, ¿no? O sea, sí, que ponga, eso ya no lo comentamos, pero qué bueno que lo traes a cuento, todo lo de la representación y lo que esconde algo, planos, ¿no? Yo siempre he dicho que el barroco es una cebolla, entonces siempre va a ser por capas, y mientras se formen más capas, eso es lo que va a sorprender, y el teatro es eso, ¿no? Es una puesta donde va a haber planos y representaciones, alguien se va a esconder, alguien se va a disfrazar, y lo mismo pasa también en la poesía y en la prosa, ¿no?
Entonces, bueno, qué bueno que podemos comprobar entre los géneros que hay un punto de contacto. Y Entonces, bueno, no sé, sí, ahorita que leí me pareció que también hay sí, mucho, eh, pues en esta agudeza, ¿no? El punzón, pues el uso de las X, ¿no? O sea, es muy sonoro todo esto. sí, 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 es Ujú. verdad. Ujú. Justo es una aliteración, o sea, Eso, sí. vamos oyendo esa figura de repetición y les gusta sorprender con la aliteración. Y lo que decía Fernando, el juego de palabras entre, ¿cómo era Sharon? Llovevole y... Llovevole y eh, Giovanni. Llovevo. ahí está Fernando. El joven, ya llegó el joven. Gioviale, giovevole. Lloviale, Llovevole. Sí, Justo, ahí también hay aliteración, Sí. ¿no? Entonces es muy interesante. Fernando, qué bueno que vuelves. Nada más sí. habíamos quedado en esta observación de Sharon, de la Ujú. metáfora. Bueno, podemos ver si se puede dar ese matiz que ella dice, que es más bien esto de traslación, ¿no? Yo creo que sí, lo podemos dejar sin mayor problema. Ujú. Y después habíamos hablado de esta palabra que La inventada, ajá, ¿no? la La inventada. inventada. Fingida o Y, fingida. ajá, te queremos consultar justamente si a ti te parecía mejor poner fingida o inventada, porque realmente está hablando y va a hablar después de los neologismos. Ujú. Daría un matiz mucho más evidente hablar de que mubla no existe, porque ya hemos buscado eso de mubla, entonces Sí, como una invención, ¿no? exacto. Esa misma palabra nos salió en la primera sesión de o sea, hace dos, ¿no? Así, mubla Sí, o porque, finta. sí, no, Mubla no. Ah, Finta, según yo, porque hablamos de lo mismo, como del fútbol y estas cosas. Ajá, el Es una fútbol. finta, Exacto. ¿no? es Sí, verdad, es es verdad. cierto. Y lo habíamos dejado como Eso no me finta, acuerdo. ¿no? ¿O Yo no? no me acuerdo. No, Yo creo que inventada, no sé. no, Habría que, inventada. Sí. Inventada, creo. Ajá. pero sí. Sí, Ok, es aquí verdad. ando viendo a ver qué podemos hacer con esa palabra. Puedes inventar algo. Ujú. Ya que lo permite Tesauro. Ujú. Es que finta también me suena falsa. Una palabra, pero falso también es que no existe, ¿no? Exacto. Ujú. Por Pero eso está preferí. usando, o sea, pues de fingere, ¿no? Ujú, fingere. Pero Ujú. es distinto mm, fingir algo a falsearlo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, al fingir también estás falseando, Pues ¿no? sí. O sea, sí está conectado en el sentido que, o sea, si yo finjo tristeza, estoy engañándolos porque no estoy triste. Sí, sí, Ah, pero sí, como inventada me parece bien, ¿eh? sí. Yo creo que sí, Inventada. ¿sabes por qué? Por el contexto que viene después. Además, Que se usa para fines poéticos, ¿no? ujú, Entonces, pues se inventa, se crea, ¿no? el neologismo, o sea, los neologismos de los que va a hablar abajo, ¿no? Que ya leímos. Exacto. Son inventados y más adelante nos vuelve a salir eso. Y ahora que estoy haciendo memoria, recuerdo que en algunos casos sí puse más inventar que fingir, porque no quedaba fingir. Sí, Mm. no hay que fingir. Mejor inventar. Mejor inventar. Ok. Bueno, pues si Muy quieren, bien. ajá, nos quedamos donde Fer en... Así, deleitan más. O sea, falta el último Ah, párrafo. sí, por eso, ajá, si quieres leerlo, Fer. Ujú, ok. Dice, por eso es verdad que, si la palabra metafórica se mezcla con otra palabra peregrina, doblemente resplandece, como lo ves en la palabra sterquilinium publicum, metafórica y compuesta a la vez, y subiculum flagri, de subiquio subiquis, metafórica y derivada también. Igualmente trax, derivada del verbo trao, como si el lenón tomase la plata de la bolsa ajena, como el imán al hierro. Y debido a tales mezclas, son muy ingeniosas las metáforas que ya te expuse. Expectorare, ex animo sapientiam, labris columbari, galare, bacari. Ok, ajá, sí, lo de expectorar sí lo recuerdo. Sí.
Bueno, no sé si alguien más quiera leer. No sé, Fermín, ¿quieres leer? Sí, yo leo. Por favor. Por lo tanto, entre más virtudes peregrinas reúna la metáfora en una palabra, mucho más peregrina será. Ahora, agrego que mucho más aguda e ingeniosa será si menos superficiales son las nociones que en ella se representan. Por lo que, si dices, pecunie trajas, no me dejas ver más que una noción superficial y genérica, es decir, la acción de tomar para sí el dinero. Sin embargo, pecunie acquipiter me hace ver más adentro una especial acción del gavilán, que con las garras lo captura y rápidamente lo lleva hacia sí. Por lo que, buscando mayor perspicacia para comprender de golpe tantas nociones escondidas bajo aquel género, la metáfora es más ingeniosa y aguda. Si dijeras acquipitrare pecuniam, a la agudeza de la metáfora se añadiría lo peregrino del derivado y se robaría la gloria de tu ingenio y el deleite. Redoblaría. Ajá. Redoblaría la Ajá. gloria de tu ingenio y el deleite de quien oye. Del mismo modo, más ingeniosa y aguda es la metáfora cuando las nociones son tan lejanas que es preciso bajar muchos grados en un instante para llegar a ellas. A modo de ejemplo, si hubieses llamado a Tóxilo Pristrinorum Circulus, circunferencia de los molinos, para indicar que gira continuamente en torno al molino de los primitivos, como la circunferencia en torno al centro, sería una metáfora realmente ingeniosa, predicando, como hablan los lógicos, de la persona, la acción que es metáfora del acto al actante. Pero mucho más ingeniosa es la del agudo Plauto, pristinorum civitas, puesto que por girar en torno a la circunferencia de los muros que rodean la ciudad, y así tomando la ciudad por los muros. Es que creo que puesto que por girar en torno al molino, ¿no? Al molino, Ajá. sí, es que como se Ajá. movió. Sí, espérate, lo voy a mover hacia arriba y ya para Sí. no estarte moviendo la vista. Ajá. Sí, gracias. Sí, ahí. Puesto que por girar en torno al molino transporta el pensamiento a la circunferencia del círculo y de esta a la circunferencia de los muros que rodean la ciudad. Y así, tomando la ciudad por los muros por la circunferencia del círculo, la circunferencia por el giro en torno al molino y el giro por la persona que gira. ¿Ves con qué velocidad y por cuántos grados en un solo instante tu pensamiento ha debido bajar para llegar a su concepto? ¿Y cuánta perspicacia y velocidad de ingenio son necesarias para formar una metáfora y para entenderla? Hasta aquí. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? Ya le puse acento a esta. Ah, ok. Hola. Sí, ¿quién nos habla? Miroslava. Ah, Miroslava, bienvenida, qué bueno tenerte por aquí. Dinos, Miroslava. Yo nada más tengo un detalle en la página 268. Perdón que me vaya atrás, es que lo estaba viendo otra vez. Ok, a ver. Es que no veo los números, espérenme. Sí. No, ¿dónde están las páginas? 268 de la... Ya te entendí. 260, ajá, del original, ya. Ajá. Sí. Ahí, donde empieza por lo tanto el párrafo. Ajá, aquí, sí. Ahí dice, en la segunda oración del viejo con la extranjera, Leucón. En el original dice, no, sí, ya vi que pusieron Lacio. Bueno, no sé si es Lacio o es Latio, no sé si haya diferencia, porque no. En el italiano viene con mayúscula. A ver, Leucón, tomándolo... en el viejo Lacio, aquí, con mayúscula. No sé si haya diferencia. El Lacio, sí, tiene... Ajá, sí. Tiene que ir con mayúscula, ajá. Bueno, no sé si eso haga
No, si haces un nombre propio. Sí, no, es un señor lacio. Lacio. Sí, sí. Gracias, Miroslava, qué bueno que Ay, lo vi. a ver, aquí sí hay, A no, ver. es que, a ver, Hay les un- cuento. Una cosa, es que Sí. lacio aquí está como adjetivo, ¿no? Como el idioma, ¿no? Más bien, Ah, Ajá. de Lacio. el lacio, o sea, el El viejo lacio. latín. Sí, sí. No precisamente de latín, sino de la lengua que se hablaba en el Lacio, la que hablaban En la Rómulo y región. Remo. Ajá, en la región de Lacio. Como el dórico, Ándale, Ujú. Sí, como un dialecto. un dialecto. ajá. Ah, entonces sí queda minúscula. Ajá. Sí, pero si se presta a confusión, se podría hacer algo. Mm, A lo mejor como una nota al pie explicando, ¿no? No, Pero sería muy excesivo, creo yo, ¿no? Si pones, bueno, podría decir, se trata del dialecto, igual sí. No sé qué te parezca, Fernando. Pero, perdón, Espérame, es que Sí, podremos poner dialecto es hasta el viejo latín, ¿no? del viejo Latín latín. antiguo. Ajá. Es el latín antiguo. Ujú. Pues es que es lo que se supone que se hablaba en el Latium, ¿no? Por eso, Sí, el latín el antiguo. Lacio. Ujú. Ujú. A ver, si quieren, la pienso, pero sé que hay que hacerle algo aquí. Para no consumir el tiempo, lo señalo. Sí. Bueno, yo tal vez si se le sugeriría, agrega dialecto, del viejo dialecto lacio. también. Sí, me Sí. gustaría otra cosa que no fuera dialecto, porque si Mm, esto cae en manos de algún lingüista, Ah. nos va a La, regañar le- porque no es Sí. dialecto y la que es... lengua del Lacio, la vieja El- lengua del El Lacio. antiguo latín, Del Lacio. Ajá. Bueno, el antiguo latín también. O del viejo antiguo latín, ¿cómo ven? Sí. Sí, no, porque si no es. Sí, antiguo latín. Pero ¿no creen que se está perdiendo la metáfora de lo del Lacio? Justo no lo está diciendo Sí. directamente él, así, ¿no? Sí, dice del vecchio latio. Pero es lo mismo, o sea, estoy de acuerdo. Bueno, sí, de la antigua vieja del Lacio y ya, De la, No, pues, eso sí no. ¿Cuál ¿no? antigua? No, Eso no ¿cómo? entendí. Yo tampoco. no, ¿Cómo? yo tampoco. La antigua vieja lengua del Lacio. No sé. Ah, No, pero lengua. sí. Ay, perdón, es que dije vieja. Sí, lengua sí. Ah, es que queda peor la vieja lengua del Lacio. El Lacio Sí. tiene la lengua vieja. Sí. Sí, siempre te equivoco, mejor no. Sí. O tal vez sí la nota se refiere al dialecto que se hablaba en... No, pues al El latín antiguo. El Ajá. antiguo latín. latín El antiguo arcaico. latín. Bueno, pero ya se perdió todo. Ya no decimos Sí. nada referente al Latium. al lacio. Perdón, Ah, es y en que el vez de lengua latín, habla, la perdón, vieja habla del Lacio. si se pone el latín arcaico, se puede confundir, por ejemplo, con el latín de Plauto. Pues es que Entonces no es que sea arcaico, es que es antiguo. Ujú. Es viejo, no, pero antiguo, no tanto arcaico. No sé. Sí, yo estoy de acuerdo con Maritere. Sabás, bienvenido. Tal vez él habla, como decías, Fernando. Ajá, tomándola de la vieja habla del Lacio. ¿Cómo ven? Sí, suena muy bien. Pues sí. Sí, sí, estamos de acuerdo. Ok. Sí. Y ya ¿Votos como a favor? Lacio, sí, como Lacio está con mayúscula, si Ahí alguien está. tiene problemas, pues busca Lacio en el diccionario y le dirá que es una región en el centro de la península y ya. Ujú, ujú. Ok, A ver, alguien perfecto. está escribiendo algo, no estoy viendo. Perdón que no vea el chat, pero como estoy proyectando, al final los vemos si quieren. Bueno, Angélica, al final te tomamos el correo para enviarte el texto y bueno, tampoco recibieron varios los documentos, entonces, Sí. Sabás, entonces ya los saludamos. Entonces, Ujú. voy a guardar de todas formas este chat para
para que me queden ahí sus correos y ya los integremos a la carpeta. ¿Mm? Sí, Raquel, Bueno. gracias. Sí. Gracias. No, a ustedes. Entonces, seguimos. Yo tengo otro comentario. Sí. Gracias, Miroslava, por el comentario. Ajá, Sharon. Cuando se refieren a, bueno, esto ya es adelante donde íbamos, cuando se refieren a Plauto, dicen del agudo Plauto. Aquí está. Ajá. Y en italiano está agudísimo Plauto. Ah, pues hay que ponerle el... Y, bueno, perdón que sea tan quisquillosa con los términos, pero precisamente está yendo de lo ingenioso y agudo normal, estándar, a lo agudísimo, que es precisamente lo más, o sea, es como para darle fuerza de que es lo máximo, ¿no? Lo máximo, sí. Del agudísimo Plauto, sí tienes razón, Sharon. Es sobre todo por la falta de costumbre de los superlativos. Sí, no, ya sí. Ya no los usamos casi. Prácticamente. No. Pero es que bueno, también esto aparece mucho en las poéticas que reviso del ingeniosísimo, el agudísimo, sí. Y es precisamente para darle ese énfasis. O sea, pues una persona ingeniosa, pues sí, ¿no? Qué bien. Pero sí, puede ser ingeniosísimo. El más agudo de todos, prácticamente. Ok. Perfecto, Sharon, muchas gracias. No. Ajá. Bueno, estaba leyendo Fermín, ¿no? Creo. Sí. Entonces, si quieres, seguimos. ¿Dónde nos quedamos? Yo ya me perdí. Ah, lo de los muros. Ah, bueno, sobre esto nada más quería comentar en cuanto a esta última metáfora que es del ingeniosísimo Plauto. Es curioso porque está hablando de una circunferencia con distintos, digamos, rayos que van al centro. Y esa es la gran metáfora del concepto, ¿no? Que es la metáfora que une varios sentidos, varios objetos en un punto. Entonces me resulta bastante curioso, bueno, interesante que use la misma metáfora para decir que esto es lo más ingenioso y que se forma, como dice aquí, que hasta llegar a su concepto, ¿no? Y habla de esa perspicacia y velocidad. Entonces, la definición de concepto para ellos era la esfera, y la está usando también, entonces, bueno, es muy interesante. La esfera que además se puede convertir en cono, ¿no? Y ahí viene la agudeza. Y ahí viene la agudeza, entonces, bueno, y el canoquiales, recuerden cómo era casi un cono, o sea, sí. Está todo como muy imbricado. Y en el frontispicio también viene el cono catórtico. Ah, es verdad. Sí. ¿Verdad? Está en la parte de abajo, ¿no? Exacto. Está con las letritas y... La base es redonda y termina en punta. En punta. Entonces, bueno, es muy interesante que esté otorgándole la máxima, como decía Sharon, agudeza a esto, ¿no? Bueno, ahora sí, entonces nos quedamos sin embargo, ¿no? Sí. Sin embargo, es verdad que el exceso es excesivo, porque tanto en las metáforas como en las otras palabras peregrinas se debe guardar la santa ley del decoro, de la que ya alguna cosa esparcidamente te sugerí. Pero en general te puedo decir que debes considerar la naturaleza del terreno donde siembran las metáforas, puesto que cuantas son las diferencias de los sujetos, tantos son los diferentes decoros entre ellos, que exigen diferentes metáforas. Si el sujeto es noble y magnífico, noble conviene que sea el objeto representado en la metáfora, como en la de Telefo, regnan capuli, es decir, las espadas ahora reinan, para decir lo que dijo a los romanos el capitán francés: se inarbis ius ferre et omnia fortium virorum esse. Y Ovidio llamó al cuarto cielo regiam solis, y Séneca templa eteris, al cielo supremo. Si el sujeto es vil y servil, así serán las metáforas, como esterquilinum publicum por el sórdido Lenón, y Laverio llamó a una vieja impúdica y malhumorada. Grumientem scropam, y Lucio Pomponio, burlándose de un cómico tonto, lo llamó comicum
comictilen, es decir, digno de ser orinado por los perros. Pero si el sujeto es horrible y pernicioso, dañosos y horribles vocablos tendrá el traslado, como Catilina fue llamado por el cónsul pestis patria, monstrum et prodigium urbis, y Tiberio decía de Calígula, se fetontem orbis terrarum educare. Si agradable, agradables y gráciles serán las palabras, como el prata riden por la amenidad y etatis ver por la adolescencia, y Alcidamante llamó a la Odisea de Homero pulcherimum vitae humanae speculum. Tengo una duda. ¿No sería pulcherrimum, no? Ajá. Ajá. Y por Séneca, el sueño es llamado portus vitae, lucis requies, noctisque comes. Y para nuestro autor es más agradable aurora rosea, aurora rosada, que aurora purpúrea, o bien rubia, rojiza, puesto que el objeto es más agradable. Ajá, hasta ahí. ¿Hay algún comentario de lo que acabamos de ver? ¿No? Bueno, es importante porque aquí está hablando justo de uno de los valores que es el decoro, que se supone que había que guardar con el género, con la persona, ¿no? Y aunque esto no siempre, y por eso hago la acotación, no siempre se cumplía, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que Góngora es acusado de transgredir el decoro porque usa una forma épica, un metro épico para hablar de algo bucólico, que era un género bajo. Entonces, bueno, no solo en las metáforas se da esto, sino también usa un lenguaje elevado para hablar de las peras, para hablar de los gallos, ¿no? Y entonces un poco por eso se ríen, o los detractores se ríen de él. Entonces, bueno, aquí también lo vemos descrito como tal, ¿no? Bueno, sigamos si no hay algún otro comentario. Si quieres, gracias Fermín, vamos al que alguien más lea también. Yasmín, ¿andas por ahí? No sé si esté por aquí. Ahí está, sí. Sí. Del mismo modo, si la oración es afectuosos y tiernos serán todas sus traslados, como en Plauto, meum corcolum, ocelus meus, mel meum. Y Cicerón llamó por apego a su hijo Ciceroneto, melitum quiqueronem, que luego, creciendo, se volvió como un buey, como suele ocurrir con los hijos de los sabios, y de dulce pasó a insípido. Si algún sujeto se debe forzosamente exagerar, lícitamente puedes vibrar metáforas rimbombantes en la magnitud, como el bombomaquides de Plauto, o en el significado hiperbólico, como licofrón de Jerjes, vir montis inflar, y montis auri poliqueri, y telis umbrae diem, para indicar una tupida multitud de flechas. Y el bárbaro de Séneca, aequalis astris gradior. Por el contrario, para empequeñecer, sirven traslados tenues, como los diminutivos de Aristófanes y la tántula de Plauto, para denotar una mujercita pequeña y su nihili bestia, y en otro lado, por una cosa despreciable, non ego istud empititem titibilitio, y homo minutus en nuestro autor, y minuto spes en Tácito. Nada más una pregunta aquí, mujercita pequeñita, los dos tienen diminutivos, ¿verdad? Sí, en italiano también. Está ahí. Femineta picolina. Femineta picolina. Buenísimo. Sí. Okay. Y cambia una palabra, las metáforas no se vibran, se lanzan, pero se utiliza la palabra vibrar como lanzar. O sea, las flechas las vibran, las saetas las vibran. Aquí puedes vibrar metáforas donde dice esto. Ajá, es lanzar metáforas. Ok. O sea, claro, se cambia. Uh-huh.
Ok. Bueno, entonces si no hay otro comentario sobre esto, por favor, Yasmin, sí. El del hijo de Cicerón, eso es muy bueno. Ah, sí. Ya podemos tener un repertorio, si para eso servía nada más. Bueno, entonces, pero si prefieres dotar. Pero si prefieres dotar de fuerza y vivacidad a tus palabras, emplea metáforas vivaces que indiquen movimiento y violencia, como Plauto, difilar espíritu legiones, para desmantelar un ejército, y el ciervo al pescador, incerebro colafus abstrudam tuo, y Cicerón, Esquelus anhelare, si te hace escuchar el ronquido de los pulmones de quien jadea por alcanzar alta velocidad, y Estacio, Secundum luctantem fatis, que representa una ciudad que está retando a la fortuna. Y por nuestro autor ha sido más alabado hasta volaba, que hasta ferebatur, y más aún hasta volare ardebat, que hasta volaba. Del mismo modo, más evidentes son las metáforas que ponen ante tus ojos toda una persona pintada con una palabra o dos, como la de Laverio, Grus Valerica, que te hace ver un hombrecillo flaco y de cuello largo y embutido. Y Lavenio por el pueblo fue llamado Rabieno, que representa en una palabra a un hombre colérico, como un perro rabioso. Y aquellas mujeres de Plauto, Limaces, Livida, Escoeniculae, Mirac, Scrantia, Scrupedae. Además, cuando el sujeto es ridículo, como en las ocurrencias cómicas y en los cuentos jocosos, el decoro estará en escabullirse de los canceles del decoro, concertando cosas sin propósito desconcertadas como tribunal coquinarium, tribunal cocinero, y Aludata Simiola, simia vestida ampulosamente, una esposa mejor vestida que bonita, y Mercurio a Sofía, que llevaba luz en una linterna. Quoambulus tu, qui vulcano incornu, clonscusum geris, donde ves que de la unión de cosas magníficas con viles nace lo ridículo. Y de ese tipo son todas las metáforas viles sobre cosas magníficas, como un poeta italiano llamó a las estrellas, del celeste Kibrel buci lucenti. Y por el contrario, las metáforas magníficas sobre cosas viles, como otro cantó sobre las moscas de los prados que brillan en la Lucione mie, cedor la gropa abete, lanternini animati, vive calende et mocili incarnati et. Si hablas por ostentación. Es nada más para decir, estos son de Tommaso Staglini, también lo habías mencionado antes, me acuerdo, ¿no? Entre corchetes. Sí. Ajá. Y aquí en la nota a pie ya aparece de dónde proceden. Ajá, aquí está. Ok. Todas estas palabras, limaques, libidae, y así, ¿están abajo traducidas o cómo? No, hay una nota que dice 47, porque ya en la página 88, perdón, en la página 18 de nuestro tratado, ya vamos en la 273, en la página 18 viene exactamente eso y ya lo tradujimos ahí. Entonces tengo que decir, vea, se nota tal, porque viene la traducción y la explicación, porque también son palabras medio inventadas. Y todas ofensivas. Sí. Y una pregunta, yo creo que es más práctico que volverla a traer aquí, si no se nos hace más grande toda la copiar la misma explicación. Y son como 4 veces que recurre a eso. Ah, no, entonces sí. Ajá. Por eso. Ok. Entonces, bueno, a mí aquí, no sé si más adelante lo mencione, pero nada, haces un comentario, Fernando, sobre esto de la mosca y las cosas viles que son elogios paradójicos. No menciona, por ejemplo, a Luciano, que justo es el que hace
el encomio de la mosca. No viene citado Luciano. No, ¿qué crees? No. Eso Me está llama la interesante. atención. Sí, sí. Porque ves que más adelante también habla de, bueno, ahora lo vamos a ver, el poema de la mosca. El de la mosca. Ajá. Ajá, pero no hace referencia a Luciano. O sea, que sea una imitación justo de Luciano, ¿no? Podría ser. Porque también uno de los poetas sevillanos, ahora no recuerdo, pero era del círculo de Diego Hurtado de Mendoza, de la Escuela de la Sal, como le llamaban a Sevilla, hace un encomio sobre la mosca paradójico. Entonces, bueno, es interesante porque estaba de moda los encomios paradójicos también, ¿no? O sea, las moscas, a los piojos. A la zanahoria, al mosquito, sí, que es como un pseudo Virgilio, ¿no? Sí. Bueno. Y del piojo es muy común en italiano encontrar el piojo, las mujeres y el pecho. Ah, también. Y hay un poema por allí muy curioso, donde es casi como la canción del microbito, ¿no? Porque él quiere ser como un piojo que anda por el pecho de la mujer y le saca la sangre, y él quiere alimentarse de la sangre de la mujer. O sea, es algo muy similar. Pues el de la pulga, ya ves que Cetina y Diego Hurtado, y es lo mismo. ¿Quién fuera esa pulga que se mete en la falda de la y no sé qué más cosas dice? Subidas de tono, pero bueno, viene de ahí, de la tradición italiana, y bueno, después de la... Sí, la española, entonces era parte de las imitaciones, yo creo. Ajá. Bueno, nada más era eso. Entonces, si quieren, seguimos. A ver, déjenme ver quién más puede leer. Está Jaime. Jaime, ¿quieres leer? Sí. Por favor. Si hablas. Ajá. Si hablas por ostentación de ingenio, las metáforas deben hacerse ingeniosas y agudas. Ahora extrayéndolas, como te dije, de nociones lejanas por muchos grados, como la de Plauto, Pristrinorum civitas, y la de Marcial, Poemata scombris donanda, para decir inepta, puesto que de los intestinos de las caballas se preparaba el garum, salsa parecida al caviar que se envolvía en el papel de libros inútiles, que es como decir, tú te destilas garabateando poemas que luego se venden a los carchuteros, de modo que el pez caballa representaba el garum, el papel inútil que lo envuelve, y este papel el poema inútil. Así el caballero marino jocosamente se burló de uno que lo emulaba, diciendo que él escribía poemas para que no muriese de frío el caviar, tomando la agudeza de Marcial. Ne toga cordilis ne penula decit olibis, etc. A veces la agudeza consiste en aludir a una peregrina erudición como la de Plauto, de coclitum prosapia te esse arbitror, hablando a Curquilio, que llevaba cerrada una ventana del rostro, y aludiendo al mismo tiempo el nombre de Horacio Coclite y el rostro de los arimaspos, llamados coclites, que tenían un solo ojo, y la del agudísimo Juvenal, escribere aliquid brevibus giaris dignum, para decir, escribir poesías satíricas muy mordaces, aludiendo a los que por alguna canallada están recluidos por el príncipe en Giarios, pequeña y desnuda isla de las Espóradas en el Egeo. También la otra, del mismo ingenio, Lugdunensis retoris pallor, para expresar una excesiva palidez, puesto que en aquellos tiempos existía una dura ley en Lyon, donde en los duelos literarios entre retores, el perdedor tendría que borrar con la lengua su composición, de modo que cada rival, casi con mucho miedo, se enfrentaba a ese desafío. O bien la agudeza metafórica. Hasta ahí nada más. Gracias, Jaime. Ahorita seguimos. Quería decirle a Fernando, nada, es una tontería, es una coma, porque esta es una explicativa, ¿no? Para expresar una excesiva palidez, puesto que en aquellos tiempos tal, entonces en lugar de punto y coma, a lo mejor una coma, ¿no? Ok, sí. Perfecto. Ajá. Y aquí es León, ¿no? La ciudad lo habíamos, se había puesto castellanizado León, pero podía dar un equívoco, entonces con Fernando decidimos que mejor quedara León, ¿no? Como en la lengua original. Ajá. Que luego pueden creer que es León, Guanajuato, y eso nunca.
Entonces, bueno. Y ahora sí, ¿alguien tiene algo más de esto que acaba de leer Jaime? Lo de las desnudas islas. Ajá. Eres Abás, ¿verdad? Sí, ya vi. ¿Dónde estaba eso de las desnudas islas? No me acuerdo bien, pero por ahí escuché. Ajá. Creo que un poquito más abajo. Soleta del esporadine. Después de la nota 54. A ver. Después de Eso está Guiaris. más abajo. O por aquí, aquí. Ajá. Sí, desnudas islas de las. Ajá. No sé si sea una desnuda isla tal cual o a qué se tendrá que referir. ¿Una isla desértica? Escarpada. Ajá. Es que pareciera Sí, es una una anécdota metáfora, ¿no, Fernando? o una metáfora, sí. Sí, de sí, una sí. isla nudista. Tal vez por eso. No, para nada. Esporadas, no, porque Sí. no esporadas, sino esporadas. Esporadas. sí, con acento, gracias. Sí, ahí falta. Ok. ¿Pero qué hacemos con eso? Pequeña y desnuda isla. Desnuda porque no tenía bosques ni nada, ¿no? Eran como islas donde talaban todo para hacer los barcos. Sí, Tal algo vez así por pensaba eso. yo también. Árida o no sé. ¿Pero cómo le ponemos? ¿Pero por qué no te funciona Sabás desnuda? Pues tal vez porque sí sería, como habían dicho, mejor escarpada, alguna cosa así, porque una isla desnuda me parecería una sinécdoque, como les decía, para una isla en donde alguien se va a desnudar. Bueno, a mí... No, pero eso es muy específico hoy en día, ¿no? Una isla nudista. Ajá. Pero una isla desnuda sería raro, como decir una un especie de monte. prosopopeya. Es que no es lo Pero mismo justo- desolado que escarpado, ¿no? Es como desolada. Sí, no. Desolada tal Poca vez. vegetación, con poca vegetación. Una desolada. ¿Y en el italiano en qué sentido le da? Nuda. Nuda, sí. Piccola e nuda isola. A mí, digo, es mi opinión, pero a mí no me suena mal porque justo está jugando con eso de las metáforas raras. No me parecería fuera de lugar. Sí entiendo hacia qué sentido le da Sabás, pero no me parecería fuera de lugar dentro de un texto que está tratando de jugar con metáforas peregrinas, ¿no? Por ejemplo. Bueno. Pero Bueno, al menos encontramos lo de las esporadas del acento. Sí. Gracias. No, a ti nos hace discutir cosas que yo creo que vale la pena ver si es más convincente usarlas o no. Ajá. Bueno, Pues no sí. sé si alguien más. Bueno, si no, seguimos. Jaime, podemos o bien nos quedamos aquí, ¿no? O bien. Ajá. O bien la agudeza metafórica se esconderá bajo alguna enigmática palabra, oscuramente clara y tácitamente locuaz, para que el escucha adivine cómo la trajo como ejemplo nuestro autor, Aeneum vidi virum ignitum viro conglutinatum, para indicar las ventosas de las sangrías que antes del uso del vidrio se fabricaban de metal figurado a manera de cráneo humano, por lo que hoy metafóricamente podemos llamar a la ventosa cabeza de vidrio sobre hombros de carne. Estas metáforas son muy agradables, dice él. Cuando al escucharlas nos parecen cosas absurdas, pero cuando se descifran, culpamos a nuestro ingenio diciendo, efectivamente es así. Concluyo entonces que las diferencias del decoro son tantas como las de la metáfora, es decir, magníficas, viles, fieras, afectuosas, ampulosas, exiles, vigorosas, hermosas, ridículas, agudas, lejanas y enigmáticas. De nueva cuenta, puedes conocer qué ameno y amplio campo nos ofrece la metáfora y cuánta licencia permite a la codicia de los ingenios, los cuales comienzan a abrir los ojos y a volar del nido de la idiotez pueril, cuando comienzan a sentir la agudeza de la metáfora y a engendrar alguna con sus propias fuerzas. No hay evidencia más certera de una presencia ingeniosa que saber metaforizar de repente. No te sientas abatido por el rigor de las 4 leyes que,
Nuestro autor otorga a la metáfora, es decir, que ella no sea impropia, ni ridícula, ni ampulosa, ni lejana, como si quisiera cortar las alas al ingenio y encerrarlo en la cárcel de aquellas limitaciones. Hasta ahí, si quieres, hasta ahí. Bueno, yo quería comentar sobre esto porque justamente aquí está contradiciendo un poco a Aristóteles, ¿no? Entonces está diciendo que no vamos a limitarnos porque la metáfora puede ir más allá y era un valor de la época hablar de lo de repente. Por ejemplo, se proponían obras también de repente, ¿no? Estaban en la corte y delante del rey alguien empezaba a actuar y alguna obra mitológica y los versos de repente. Entonces esa rapidez, porque lo que acompañaba, digamos, el valor de la metáfora era la rapidez. Es la novedad y la rapidez. Entonces que tú pudieras contestar y formular este tipo de figuras, ¿no? Entonces, bueno, es importante ver que ahí hay una ruptura y hay un cambio respecto a lo de Aristóteles, ¿no? Y además la rapidez se vincula totalmente con el ingenio. Si recuerdan el morralito de nuestro congreso, el ingenio tenía una flecha que ya indica rapidez y también tenía un águila en el yelmo que también indica velocidad. Velocidad. Y algo que es importante, y por ejemplo lo encontramos ya en Nueva España, en Sor Juana, es esa metáfora de dar a luz, ¿no? El cerebro como si fuera un Zeus con Minerva, que va a dar a luz ese concepto. Entonces continuamente hablan de partos y cómo dice que, bueno, se puede volar, eso que dice Fernando, lo del volar del nido como si fuera esa águila, ¿no? Que sale de la idiotez pueril y puede ver ese abanico de metáforas, ¿no? Entonces, siempre el águila, por ejemplo, va a ser un símbolo para Gracián, el ingenio águila, ¿no? El que puede ver y encontrar esos conceptos, o puede ver hacia el sol, además, que esa es la metáfora también en nuestro frontispicio, el sol que está observando esta musa con Aristóteles, ¿no? Guiado por Aristóteles. Entonces, están también, todos por esos... ejemplo, toda la metáfora del vuelo también está ahí presente. Exactamente. Los ícaros, las águilas, las garzas, son todas estas aves que van a emprender el vuelo, ¿no? hacia el sol. El cisne. El cisne también. Ajá. Entonces, bueno, el fénix también que se va consumiendo. Entonces son figuras del ingenio también. Bueno, ¿algo más sobre esto? Bueno, seguimos. Yo tengo una pregunta. O sea, en lengua española, en este tiempo se conocen como los de repente, ¿habías dicho? Sí, metaforizar de repente. Así se habla de versos de repente, se les llamaba, ¿no? O al improviso también. No se dice improviso, ¿o sí? Pues se puede usar, pero normalmente cuando apareció un epígrafe hizo este verso de repente, ¿no? Ya, porque en el italiano dice improviso, ¿no? Improviso. Sí, porque era la poesía al improviso. Que sí, algunos españoles la adoptaron, pero pues sí, efectivamente después la hispanizaron. La hispanizaron. Y usaron de repente. Ah, bien. Ok. Gracias, Fer. Entonces, a ver quién más. Gracias, Jaime, por la lectura. Marlene, ¿quieres leer? ¿Puedes? Hola, sí. Hola, Marlene. ¿Dónde nos quedamos? Aquí, en esta parte, ¿no? Ajá. En esta parte, Aristóteles reflexiona sobre las metáforas propias del orador, no del poeta ni de algún otro de los ingeniosos y agudos compositores, dado que él coloca la perfección oratoria en la persuasión, no pudiéndose persuadir sino con lo verosímil, y siendo repugnante para lo verosímil todo lo que parece innatural y alterado. Decide entonces que no los entimemas, que son las sustancias, sino la elocución, las figuras, la voz, el gesto y cada movimiento deben ser suficientemente verosímiles y proporcionados al orador, y tan distantes de la alteración que el arte parezca natural y lo que no es verdadero sea verosímil. Prohíbe al orador el traslado ridículo y sórdido,
pues es indecente para la dignidad oratoria, lo pretencioso, hiperbólico y ampuloso, puesto que, alejándose demasiado de lo verosímil, revela el arte con el arte. Lo demasiado agudo, lejano y enigmático, que en vez de iluminar la oración, la enturbia. También lo demasiado bonito y ameno, porque mientras atrae al ingenio, lo retarda, alejándolo del hilo del discurso para admirar la novedad de las palabras. De hecho, las más modestas y templadas metáforas, si son demasiado abundantes y continuas, no siendo verosímil que ningún hombre sensato razone naturalmente así, mas conviene al entusiasmo de los espirituosos poetas que a la gravedad de los oradores forenses, cuyas metáforas deben parecer más bien nacidas por la necesidad de suplir a la palabra propia que buscada por ostentación. Él concede entonces al orador, como patrimonio propio, las metáforas que tienen las palabras llanas y comunes, pero no común el significado peregrino, pero no obscuro, y la peregrinidad ingeniosa, pero no inverosímil. Del mismo modo que una perfecta pintura, no siendo verdadera, semeja a la verdad. Y verás tales metáforas entretejidas en las oraciones de Isócrates, de Demóstenes y de Cicerón. ¿Acaso un cerebrito juvenil habría podido comenzar la segunda catilinaria de este modo? Tan aliquando, quirites, lucium catilina, tigresquem petulantia, ad flagitiorum culmen anhelo conatu eluctantem, finiam luem patriae arpialiter, architectantem, vobis atque uic urbium reginae sum martem vulcanumque barbarice ominantem, ex urbi sinu vel evomuimus, vel explosimus, vel ipsum foras proserpentem, venabulis impetibimus erupit agolavit effluxit in ilium vanuit, nulla iam carnificina ab lerna illa etc. Et larvali portento, moenibus ipsis intra moenia procreabitur, atque anquidem unam uius intestini carcinomati radicem sine ferro aberruncavimus, non enim iam inter medullas nostras macera illa grafabitur, non in suburbano diverticulo, non in forensi teatro, non in conciliorum sacrario, non denique intra domesticus lares focosque contremiscemus. ¿No te parece escuchar aquí no a un ecuánime senador, sino a un fanático poetastro? Ahora escucha a Cicerón y, comparando palabra por palabra, observarás que sus metáforas, sin parecer metáforas, dan fuerza a las palabras, sin violencia del concepto, y ofrecen esplendor a la oración, sin ofuscar la mente de quien escucha. Tandem aliquando quirites, lucium catilinam forentem audacia, scelus anhelantem, pestem patriae nefariae, molientem vobis atque uic urbi ferrum flamaque minitantem. Exurbe vel eiecimus, vel emissimus, vel ipsum egredientem urbe prosecuti sumus, habit excessit, evasit, erupuit. Nulla iam pernicies a mostro illo atque prodigio moenibus ipsis intra moenia comparabitur, atque unquidem unum uius belli domestici ducem sine controversia vidimus, non etiam iam inter latera nostra sica illa versabitur. Non in campo, non in foro, non in curia, non denique intra domesticos parietes pertemescemus. Pero como todo esto es verdadero, considerado el decoro de la oración, puedes, sin embargo, ampliar las riendas a tu ingenio en otras composiciones, dado que las metáforas del panegírico requieren ser más espirituosas y más frecuentes que las del orador forense, profesando mayor estudio y ostentación de ingenio, y más en el poema
que en el panegírico, presumiendo la mente mayor arrebato por divina inspiración. En la tragedia, más fieras y majestuosas que en el poema, pues hablan personajes más excelsos. En la comedia, más risueñas y viles por la bajeza del sujeto. En la lírica, más ampulosas, pasando la misma proporción de la oda al poema, que del panegírico a la oración forense. En los epigramas y en los motes, más agudas, pues su gloria consiste en la brevedad y la agudeza del concepto. En las inscripciones, o más noble, o más agudo, o más popular será el traslado, conforme a la calidad del lugar y del sujeto. A pesar de que todas estas facultades tienen como finalidad la persuasión, debido a que la manera de persuadir entre ellos es diferente, también diferente será el decoro y lo verosímil. Por lo que estas metáforas serán propiamente oratorias o trágicas, y cómicas o líricas, las cuales verosímilmente serán pronunciadas por el que ostenta la persona del orador o del trágico o del cómico o del panegirista. Y así será con los demás compositores. Sí, hasta ahí. Gracias, Marlene. Bueno, no sé si tengan algo que decir de lo que acabamos de leer. ¿Todo bien? Yo nada más, Sí. vago, aquí se tradujo como bonito. Sí, porque Y estoy tomando... anteriormente se había traducido de otra forma. ¿Dónde está eso, Sharon? ¿Vago? Bueno, este segundo está en la página 274 del italiano. Ajá. Y el primero está en, ahora les digo exactamente en dónde. La línea 7. La línea 7 de las 274. De las 274. Entonces esta. Por aquí. Natural, sea verosímil. Ahí. Por acuto. Por donde está acuto, agudo. Agudo, lejano y enigmático abajo. Ajá. Ah, sí, ya. En vez de iluminar la oración, también lo demasiado bonito. Ajá. Entonces, Fernando, tú decías que en lugar de... no, yo aquí dejaría la acepción de vago como agradable a la vista, al oído, tomando la definición de la Crusca de aquel entonces, que vago significa eso, es algo bonito. Ok. O sea, no es que sea Sí, no es de vago de... Nada más que anteriormente se le había dado otra palabra. No me acuerdo, pero lo puedo revisar, Sharon. Sí, es que ahorita no encuentro el primer vago. Ajá. Pero era precisamente como agradable. Creo que se había traducido como agradable, ¿no? Bueno, sí puede ser agradable, bonito, o sea, pero con esta idea de algo que genera placer. Sí, sí, o sea, se refiere a eso. Ajá. Ok. Pues entonces yo creo que lo podemos dejar con sinónimos bonito, agradable y no cambia nada, ¿no? No sé qué les parezca. Bueno, tengo una... Sí, pero evidentemente no traducirlo como vago porque no. No, va, para nada. ajá. Yo me refería más bien como al registro, ¿no? Bonito, no sé qué tan... Ok. Sí, o sea, digo, por eso creo que valdría más la pena como agradable, o sea, como la primera vez que se había traducido y también se mantiene la misma palabra para... Ok, claro. Agradable y ameno creo que queda perfecto, ¿no? Y no estamos agradable y ameno alterando nada. Sí. Agradable y ameno, perfecto. Sí, me parece bien, Sharon, gracias. No. Y bueno, nada más quería comentar sobre lo que dice en este párrafo, porque es curioso que esté hablando que, bueno, obviamente que Aristóteles habla que hay que evitar lo artificial, lo inverosímil, y pues realmente esto tenía que ver, por ejemplo, con lo que decía Castiglione, la sprezzatura, ¿no? Disimular lo que puede parecer artificioso, y ahora ya estamos en un punto en que lo artificial también cuenta, el artificio se debe mostrar, ¿no? Entonces, ahí también hay otro tipo de ruptura respecto a lo que dice Aristóteles, ¿no?
Entonces, bueno, nada más quería comentar eso. Ok. Bueno, no sé si quieran que paremos, son 6:30 o otro pedacito, no sé cómo están con la lectura, ya que es una lectura a distancia, entonces Sí. no queremos abusar. Bueno, yo no pude ver todo el español, Sí. pero cuando es esta reconstrucción del que le llama como un aprendiz de poeta, o no sé qué palabras usa. Poetastro. Eso mero. Está intercalando, ¿no? Palabras en latín. Entonces, en el español, en la traducción, bueno, que se queda en latín, sí, o sea, había que cuidar que unas quedaran en cursivas y otras no. ¿O ¿Cómo están haciendo la diferencia de lo agregado, pues? ¿Podemos poner esa parte? ¿Dónde está, Fer? Pero poetastro sí está en italiano. Sí, No, es en italiano. a lo que me refiero es, Ah. o sea, unas son las palabras de Cicerón y otras son las de el autor, ¿no? Ujú. Entonces, ya, como no había podido ver Aquí. todo esto que está en rojo, ajá, ya vi. O sea, sí dejaron unas en redondas y otras en cursivas, ¿no? Es a lo que me refiero. Ah, ok. Para Sí, diferenciar, Ok, pues. Fer. Oye, Fer, en este caso te cuento, estamos siguiendo lo más que se puede el uso de las cursivas y versalitas de Tesauro. O sea, Ajá. haciéndole más caso a Tesauro que Sí, a nuestra manera habitual de utilizar las cursivas para palabras extranjeras. sí, porque ahí estaba difícil, ¿no? Como de qué otra manera se iba a diferenciar ese otro latín, ¿no? Exacto, sí, pero entonces se queda, si él lo pone en cursiva, lo dejamos en cursiva. Si usa cursiva y versalita, cursiva y versalita. Sí, Ujú. Sí, ya lo vi. Gracias. ya, ok. No, ¿de qué? Entonces, bueno, no sé si quieran que sigamos otro pedacito o paramos. ¿Tú qué dices, Fernando? ¿Leemos otro pedazo? Cerramos, nos quedamos en... ¿Dónde se quedó? Aquí, ¿no? Por aquí se quedó Marlene. Si quieren leemos, pero ya Oye, viene o hasta la quizás sí vez. acabamos, porque lo que viene adelante son ejemplos de versos. Sí, entonces, bueno, Entonces podríamos saltarnos lo que viene en las distintas lenguas. Ujú. Ajá, y nada más nos quedamos bueno, leemos la pura traducción al español y ya. Perfecto. Ajá. Ajá, y así avanzamos. Bueno, Sí. entonces, a ver, ¿quién Estamos en quiere la leer? 276, ¿verdad? 276, sí. Ujú. A ver, Sabás, ¿quieres leer? Sí, está bien. Ujú. A ver, espérenme tantito que cierre la ventana, perdón. Sí. Yo silencio porque tengo una trompeta aquí afuera. Entonces. Ok. A ver, ahora sí. Dice, ¿todo es digno? Ahí. Sí. Todo esto lo digno en términos generales, pero para que el mismo orador no adopte un solo tenor, a veces es más ecuánime o encendido, el sujeto más digno o ridículo, el auditorio el más torpe o perspicaz, por lo que, según las circunstancias, el personaje va cambiando y con él cambia el decoro y lo verosímil, siendo verosímil que de un ánimo encendido nazcan metáforas que de un ánimo reposado y frío no nacieran. De hecho, visto que las amigables musas con recíproca cortesía se sirven entre sí y se auxilian, así el orador se resbala a veces en los confines de lo épico y ajusta los sujetos y los personajes dentro de lo trágico o de lo cómico. Siendo así, ¿quién puede retener un ingenio que por caprichoso se sacude la testera o rompe el perillo? Ciertamente, el mismo autor nuestro, como en otra parte se dijo, a estos espíritus les deja las riendas sobre el cuello con estas palabras: Nisi quis consulto ita dicere velit. ¿Cuántas composiciones agudas se leen donde el ingenio, a modo de espíritu inquieto,
por aquí y por allá busca lo verosímil en las metáforas inverosímiles y finge el decoro en despreciarlo, como dijimos Ludión en las pinturas. Así eran los versos del archipoeta, así era la citada canción de las luciérnagas, así el Virgilio disfrazado de un hermoso espíritu francés que desde lo alto del sujeto épico se deja caer intempestivamente sobre la escena cómica y habiendo quitado a Virgilio la heroica trompeta, pone sobre su mano el tamborcillo de un labrador. Escuchas a Virgilio vistosamente ataviado sobre coturnos con cuyo sonido y tenor hace que el presagio de Júpiter hable así con su hija. Inde lupae fulvo nutricis tec meneletus Romulus excipitet entem et mavoritia condet moenia romanosque suos denomine dicet romanos rerum dominos genteque togatam, etc. Escúchalo ahora disfrazado con gabán y con zapatos a la francesa. Y si quieren nos saltamos, sí, nos saltamos el francés y lo italiano y podemos leer simplemente la traducción. Sí. Okay. Es la número 70. No es Mavortia, ¿no? Es Mavortia. A ver, ¿dónde? Romulus excipiet gentem et Mavortia. Ah, sí. Mavortia condet. Mavortia. Aquí. Me perdí, si me dicen dónde. En el segundo verso en latín. Después de la hija o la hijita. Con G, ya. Magoritia. Ok. Mavoritia perfecto. es Mavortia. Mavortia. Aquí. Ya, perfecto. Ajá. Okay. Pero en italiano sí está como Maortia. Sí. Sí, pero es que sobraba una I, ¿no? En el latín, ajá. Ese era el problema solo, creo. Sí, ahí no la quitaron. Sí, Mavor. Ah, no, es que yo no la quito, Tere, la quita Fernando. Ah, ok. Sí. Mavortia, sí, ya vi. Aunque, sí, ya está. Sí, había un error allí de transcripción, pero ya está. Okay. Y es que no es la última versión, es una mía, entonces el que corrige es Fernando. Por eso sí, para evitar que se haga lo de la cosa de corrección en internet. Sí, que se hacen varias copias. En conflicto. En conflicto 1, copia en conflicto 2. Sí, exacto. Bueno, entonces ahora sí, Saba, si quieres leemos la traducción en la nota 70. 70, sí. Los valientes, no menos que los perezosos, lloraban por doquier como vacas, y no se escuchaban más que afligidos ayes. Del franco aturdido Menelao, muy fuerte tembló cada miembro, viendo el relámpago en su habitación, que su orinal rompió, orinó de miedo en la cama. Escarrón, ¿no? Aquí. Y dice, también así fue. ¿Sí? No, es que yo me había perdido en el italiano. Ahí leíste la traducción del francés, ¿no? Sí. De todos, es que todos repiten lo mismo. ¿No, Fernando? Sí, se repite. Ok. Dice, aquí. También así fue el ímpetu de un poetastro sobre un tábano descarado, que mientras él componía sus versos, habiéndolo despiadadamente atacado, fue finalmente a morir en un tintero, por lo que, con la misma tinta donde el tábano se ahogó, desahogó su desdén. Y tal vez hablando con el tábano, metaforizaba con otro, que lo había censurado con saña, y al final murió en prisión. Okay. Si quieren nos saltamos los versos en italiano y nos pasamos a la traducción. Claro, aquí también comentamos que mosca como tábano, no tanto como mosca doméstica. Ajá. Porque va a mencionar a Io y bueno, todo eso, entonces dedujimos que mejor quedaba tábano. Uy, sí está largo. Y además la mosca de la casa no se alimenta de sangre, mientras el tábano sí.
Ah, ok. Bueno, en Veracruz sí hay unas moscas que chupan sangre y no son tábanos. ¿De verdad? Sí. Bueno, pero era como para darle claridad. Pero Sí, esta sí. mosca no es mosca veracruzana. No es No, mosca. podríamos ponerle mosca La jarocha, nota. pero me parece que sería una traducción demasiado local. Sí, no Sí. queremos localismos. Bueno, entonces sí, Sabas, por Bueno, favor. leemos el poema este del tábano. Dice el tábano en el tintero. Bebe el pájaro infernal, monstruo de Apulia, sanguijuela voladora de alada bruja, bebe hasta saciar tus tripas y luego ahógate. Sucia arpilla de la tierra en un mar de tinta. Tanta sangre me sacaste, orca voraz, que como ercitón vacías tengo las venas. De tu crueldad no tomo las penas, que tan impía y cruel fuiste como fugaz. Sin paz ni tregua, ahí donde está, sin paz ni tregua, negra medusa, de ti misma siendo arco y flecha, caballo y caballero, trompeta y trompetero, perseguiste mi gesta y mi musa. Lanzar la pluma y renegar el parnaso, sacudir en el área el cachete armé a mí mismo, cuántas veces me has hecho y cómo frecuentemente me hizo un mosco salir de mis casillas. De hecho, mosca no eres, sino el fiero tábano de Juno, Que que Juno. Juno mandó detrás de la meretriz por el tonante rival transformada en vaca. Que fuera yo por su frenesí, que por su frenesí llegó al Nilo. Si yo escribo sobre la mano, tomas bocado. Si defiendo a la mano, el ojo es asaltado. Tengo los ojos tan pinchados y la nariz tan hinchada que me asemejo a Homero y a Nazón. Traer la sangre y los espíritus, esto es nada, pero absorberlos y cargarlos groseramente y mancharme la página en el concepto son cosas de Gueto y Cacafula, supongo. Cacafulla. Pero aquel Dios que protege en el icona el honor de sus musas y de los poetas, con digno castigo te ha puesto en sujeción, y un cuerno para tu escarnio es tu prisión. En la sagrada tinta donde el ingenio ameno traza líneas en los huertos del pindo, no sé si va, del pindo inmovilizado, dejaste el arco, las alas y la vida, y la leche de las musas es tu veneno. Ahora vosotros con labios de tenazas armados, dirigíos a esta presa, hormigas, pulgas, avispas, tábanos y bichos, y aprended hoy a picotear poetas. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí. Entonces, cerramos ya con la última. Ah, bueno, ya queda esto, pues si quieres Sí, es lo léelo. último. Ajá. ¿Nos queda ya? Sí. Nos queda por discurrir sobre la última dote de la metáfora, es decir, su fecundidad, pudiendo verdaderamente demostrar que ella, como dijimos, es la gran madre de toda agudeza. Pero para proceder en eso con verdadero método, primero trataremos las diferencias de la metáfora simple, que casi no excede la esfera de la primera operación del intelecto. Luego de la proposición metafórica, la cual no es más que una metáfora continuada que sube a la segunda región del intelecto. Y finalmente del argumento metafórico, el cual es la verdadera y más noble agudeza que trasciende la tercera región del intelecto, suprema gloria de las composiciones ingeniosas. Comenzando por la primera, que es la raíz de todas las demás. Quiero desvelarte las minas de la metáfora simple y de sus específicas diferencias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Sabas. No sé si alguien quiere comentar algo del poema y de esta última parte que, bueno, adelanta un poco los temas que se van a ver, ¿no? Yo nada más sobre un comentario sobre si se estaba traduciendo argucia como agudeza. Sí. Sí, eso creo que lo dijimos en las primeras. Sí. Ok. Lección. Y yo quería comentar algo sobre, a ver, ¿dónde está? La diferencia. Ah, bueno, nada más era una pregunta, Fernando.
No sé si sea necesario porque él está hablando de regiones del intelecto, ¿no? Como una analogía con, digamos, la concepción del universo también. Sí. Habría que buscar estas referencias para ver de dónde lo está trayendo, porque me parece que es muy específico al hablar de estas gradientes, ¿no? O de círculos, porque justamente por eso el ingenio es una esfera. Entonces, no sé si sea pertinente buscar de dónde está tomando esta referencia. Sí, hay que hacerlo ahora que me lo dices, porque también anteriormente, seguro ya lo olvidaron, pero en otro momento ya había hablado de estas regiones del intelecto, cuando hablaba de la agudeza de los ángeles, bueno, de los seres celestiales y de los seres terrenales. Hablaba también de las propiedades del intelecto. Entonces sí va a ser conveniente, ahora que se está repitiendo, ya me convenzo de que sí será conveniente hacer una nota acerca de eso, ya sea en el estudio preliminar o en el primer lugar donde aparezca lo de las operaciones y las regiones del intelecto. Sí, porque podríamos ver, digo, hablando de las potencias del alma, que una de ellas es justo el intelecto, la razón. Sí, quién está trabajando esto de las esferas, ¿no? Bueno, Pinciano hace también una división similar de las potencias internas, potencias externas, y ahora no recuerdo el dato exacto, pero Rodríguez Beltrán, en su tesis de doctorado, él menciona un texto, no recuerdo ahorita si es latino, en donde hacen este tipo de clasificaciones también sobre las potencias las potencias intelectuales, las potencias sensitivas y cómo se van Pero como regiones, Sharon, o sea, regiones, digamos. No las consideran regiones, o sea, nada más es como una clasificación. Sí, que es lo más, digamos, común, pero me llamó la atención que él hable de esferas. Y no sé si a lo mejor él lo está proponiendo, pero habría que ver de dónde está sacando las regiones como si fueran esferas de los planetas, ¿no? Ajá. Sí, como si estuviera juntando el sistema tolemaico con... Exacto, el tolemaico. Pero tendría que ser el sistema de Galileo, porque él más bien tiene muchas referencias de Galileo. De Galileo, sí, ya estamos justamente en este momento del cambio del sistema heliocéntrico al geocéntrico. Al geocéntrico. Pero bueno, entonces, pues, si no hay preguntas, pues terminamos esta sesión. Qué bueno que acabamos el capítulo de la metáfora. Entonces, bueno, una parte, porque va a entrar a otras divisiones. Pero bueno, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? ¿O es el que grita fuera el pan? Bueno, entonces, pues si no, voy a dejar de compartir pantalla entonces.